Continuando con nuestros videos de nuestro curso de geometría analítica, vamos a llevar ahora a la práctica las ecuaciones ordinarias de la parábola desarrolladas en el video anterior. Tenemos el siguiente ejercicio. Se nos pide determinar la ecuación de la parábola cuyo vértice está en las coordenadas 3, -2 y su foco en 3,4. Primeramente vamos a ubicar las coordenadas del vértice y del foco para identificar hacia dónde es que abre su rama la parábola. Así que el vértice está en 3, -2, es decir, 1, 2, 3, menos 1, menos 2. El vértice estaría aproximadamente en esta posición. 3, -2. Ahora nos indica el problema que el foco se encuentra en las coordenadas 3,4, es decir, 1, 2, 3 y 1, 2, 3 y 4. Es decir, aquí estaría ubicado el foco en la coordenada 3,4. Desde luego que la intención de la gráfica es solamente tratar de identificar hacia dónde es que abre la parábola. Y debemos recordar, derivado de nuestro análisis de los elementos característicos de la parábola, que la parábola abre siempre del vértice hacia donde se encuentra el foco. Es decir, esta parábola tendría un aspecto relativamente parecido a esta situación. Por lo tanto, si consultamos nuestro formulario de las diferentes formas ordinarias de la parábola, aquella cuyo vértice está fuera del origen y que además abre su rama hacia arriba, tendremos entonces que la ecuación ordinaria de esa parábola sería de la forma x menos h al cuadrado es igual a más 4 veces p por y menos k. Las coordenadas del vértice, es decir, 3, -2, serán precisamente los valores de h y de k para nuestra ecuación ordinaria. Por lo tanto, nos restaría solamente determinar el valor de la distancia del parámetro o la distancia focal y simple y sencillamente la mediremos precisamente con la figura. Si medimos la distancia que separa al vértice del foco, entonces tendremos que esta es de 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades, es decir, el parámetro o de la distancia focal es de 6 unidades. Por lo tanto, con el vértice ya debidamente identificado y el valor del parámetro, vamos a sustituirle los valores respectivos a la ecuación ordinaria y tendremos la siguiente expresión. Sería x genérica menos h, que en este caso es 3, menos 3 elevado al cuadrado es igual a más 4 veces 6, o sea, 4 veces el parámetro, multiplicado por y genérica menos k, es decir, menos 2. Así que si simplificamos la expresión un poco, tendríamos entonces lo siguiente. X menos 3 al cuadrado será igual a 4 por 6 son 24, multiplicado a y menos por menos daría más 2. Así presentada, estaríamos hablando de que tenemos la ecuación en su forma ordinaria. Si desarrollamos los productos indicados de la forma ordinaria para llevarla a la ecuación general, tendremos entonces para este binomio x cuadrada menos 6x más 9 igual, y los productos del lado derecho de la ecuación son 24 por y, son 24y, y 24 por 2 son 48. Para presentar nuestra ecuación general igualada a 0, pasaremos estos dos términos a este lado cambiándole su operación. Es decir, tenemos x cuadrada menos 6x y pasamos estas 24y que suman a restar a este lado 24y. Y tenemos que este 48 que suma pasa a restar, por lo tanto serían 9 menos 48, nos van a quedar entonces menos 39 y esto es igual a 0. Y esta sería la ecuación general de la parábola cuyo vértice está ubicado en 3, -2 y su foco en las coordenadas 3,4. En este siguiente ejercicio se nos pide hallar la ecuación de la parábola cuyo foco está en la coordenada 4, -2 y que tiene por directriz la ecuación y igual a 4. Vamos a tratar de representar en este pequeño cuadro cartesiano las ubicaciones del foco y la directriz para tratar de identificar
dónde están las coordenadas del vértice y por supuesto para dónde abre y eventualmente encontrar la ecuación buscada. Así que si ubicamos el foco tendremos que estar en las coordenadas 1, 2, 3, 4, menos 2, es decir, aquí estaría ubicado aproximadamente el foco de la parábola en cuestión. Ahora nos dice el problema que la directriz es la recta y igual a 4. Debemos entender que esta situación nos indica que corta la recta al eje de la y en una distancia igual a 4. Es decir, estaríamos hablando de que pasa por 1, 2, 3, 4. Aproximadamente aquí estaría ubicada la directriz y igual a 4. Ahora, para identificar las coordenadas del vértice, debemos recordar que de los elementos característicos de la parábola se distingue que la distancia que hay de la directriz al vértice es la misma que hay del vértice al foco. Por lo tanto, resulta obvio discurrir que el vértice se encontrará justamente en la mitad de la distancia que haya desde el foco hasta el vértice. Es decir, si aquí tenemos 2 unidades y de este lado hay 4 unidades separando desde el foco hasta la directriz, es decir, son 6 unidades, por lo tanto, entre el foco entre el vértice y la directriz y el foco y el vértice tiene que haber 3 unidades. Es decir, tendría que haber 1, 2 y 3 unidades. Por lo tanto, aquí se debe encontrar el vértice. Si tomamos en cuenta las coordenadas desde este pequeño sistema cartesiano, encontraremos que el vértice estaría en 1, 2, 3, 4, 4,1. Es decir, aquí hay 3 unidades al foco y 3 unidades a la directriz. Esa distancia fija sabemos que es la que se denomina parámetro. Ahora, una vez identificado dónde se encuentra el vértice, nosotros también por los elementos característicos de la parábola debemos recordar que la parábola siempre abre del vértice hacia donde se encuentra el foco. Es decir, esta parábola tendría un aspecto relativamente similar a este. Y si tomamos en cuenta nuestro formulario de las diferentes formas ordinarias de la ecuación de la parábola, vamos a llegar al caso de que este tipo de parábola se corresponde con la ecuación x menos h al cuadrado es igual a menos 4p por y menos k. Es decir, el signo menos nos indica que la parábola abre hacia abajo. Así que las coordenadas del vértice, estos elementos son precisamente hk y la distancia del parámetro, que nos hace falta, la distancia del parámetro es la distancia que hay del vértice al foco, que ya definimos que eran precisamente p es igual a 3 unidades. Así que si sustituimos estas consideraciones de valor en la ecuación ordinaria de la parábola, tendremos lo siguiente: x menos h, es decir, 4, x menos 4 al cuadrado es igual a menos 4 veces p, es decir, 4 veces 3, naturalmente esto nos da 12, por y genérica menos k, donde la k es igual a 1, y escrita así tendríamos entonces lo que denominamos la ecuación ordinaria de la parábola. Si desarrollamos esta ecuación precisamente la fórmula general mediante el efectuar los productos indicados, tendríamos entonces del lado izquierdo x cuadrada menos 8x más 16. Y del lado derecho, al multiplicar los factores, tendríamos menos 12 por y son menos 12y, y menos 12 por menos 1 son más 12. Si ordenamos la ecuación presentando la igualada a 0, vamos a pasar estos dos términos al lado izquierdo de la ecuación, cambiando su operación. Esto nos va a llevar a la siguiente expresión: x cuadrada menos 8x. Estas 12y que están restando van a pasar a sumar más 12y, y este 12 que suma pasaría a restar, por lo tanto tendríamos 16 menos 12, nos quedaría entonces solamente 4, este es igual a 0, y esta sería entonces la ecuación general buscada de la parábola cuyo vértice está en 4,1,
Es decir, y el foco está en 4, menos 2 y cuya directriz es y igual a 4. En este siguiente ejercicio se nos pide obtener la ecuación de la parábola cuyo vértice está en 4, menos 3 y que tiene por puntos extremos de su lado recto al punto P de coordenadas 0, menos 4 y al punto Q de coordenadas 8, menos 4. Vamos a tratar de representar en este pequeño cuadro cartesiano cómo está la distribución de los puntos para identificar la parábola hacia dónde abre. Tenemos claramente visto que la parábola se encuentra fuera del origen. Lo que ahora necesitamos determinar es si abre hacia arriba, abajo, la izquierda o la derecha, para poder seleccionar la forma ordinaria que le corresponda a ese tipo de parábola. Así que si ubicamos el vértice, primeramente tendremos que estar en 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3. Es decir, esta parábola tiene su vértice aquí. Ahora, si ubicamos los puntos extremos de su lado recto, el punto extremo estaría primero P en 0, menos 4, es decir, 0, menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Aquí tenemos el punto P. Y el punto Q está en 8, menos 4. Es decir, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Es decir, aquí estaría el punto Q. Claramente, si damos un seguimiento a los puntos, podemos identificar que la parábola sería una parábola que abre hacia abajo. Y a este tipo de parábola le corresponde la ecuación del tipo x menos h al cuadrado es igual a menos 4 veces p por y menos k. Debemos recordar que precisamente 4 veces p es el lado recto. Es decir, aquí ya tenemos la posibilidad de simplemente calculando la distancia que hay de P hasta Q, sería justamente el valor del lado recto, que es 4 veces P. Las coordenadas del vértice, que son HK, ya nos fueron dadas en el problema. Tenemos entonces que este de vértice es 4, menos 3 y estos son los valores de HK que necesitamos para la ecuación. Ahora, si calculamos la distancia que hay desde P hasta Q, linealmente hablando, tendríamos entonces que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades. Es decir, 4 veces P es igual a 8. Debemos recordar que este signo solamente nos sirve para identificar en este caso que la parábola, siendo vertical, abre hacia abajo. Entonces, simple y sencillamente, si le sustituimos los valores que tenemos de HK y del 4 veces el parámetro, tendremos entonces la ecuación x menos h, es decir, menos 4 al cuadrado es igual a menos 4p. 4p vale 8. El signo, insisto, nada más nos indica que abre hacia abajo, multiplicando a y menos k, que sería menos 3. Es decir, menos 3, aquí nos quedaría más 3. Y presentada en esta forma, entonces estaríamos hablando de la ecuación ordinaria. Si desarrollamos los productos indicados en la forma ordinaria, tendríamos entonces lo siguiente. De este primer producto tendremos entonces x cuadrada menos 8x más 16 igual. Y del lado derecho tendremos lo siguiente. Menos 8 por y son menos 8y y menos 8 por más 3 son menos 24. Así que si presentamos igualada a 0 nuestra ecuación, vamos a pasar estos dos términos al lado izquierdo de la ecuación, cambiando su operación. Es decir, llegaremos a lo siguiente. X cuadrada menos 8x, estas 8y que están restando van a pasar a sumar. Y finalmente este 24 que resta también pasaría a sumar, por lo tanto 24 más 16 nos va a quedar exactamente 40 igual a 0. Y esta sería justamente la ecuación de la parábola cuyo vértice está en las coordenadas 4, menos 3 y tiene por extremos del lado recto los puntos P, 0, menos 4 y Q, 8, menos 4. Te invito a que en nuestro siguiente video realicemos otro tipo de ejercicios para obtener de manera diferente la ecuación de la parábola.